No sé cuánto tiempo me quede antes de que vuelva a aparecer, así que grabo esto a toda prisa, con la voz temblándome y las luces del estudio parpadeando como si algo respirara dentro de los cables. Todo empezó hace apenas 48 horas, una madrugada demasiado silenciosa. Me encontraba editando un vídeo cuando, en el reflejo oscuro del monitor, vi a un hombre recostado contra la pared de mi cuarto, muy quieto, como una silueta mal dibujada que nadie habría aprobado. Me giré de golpe. La esquina estaba vacía, pero al volver la vista a la pantalla, él seguía allí, observándome desde el vidrio como si su mundo fuera el reverso del mío. Al principio pensé que era mi propio rostro distorsionado por el cansancio. Me restregué los ojos, bebí agua, hasta me reí de mí mismo. Sin embargo, cada vez que la habitación caía en penumbra y la pantalla quedaba negra por un corte de edición, su figura regresaba. Un saco largo, cabeza ladeada, y unos ojos enrojecidos, húmedos, demasiado humanos para ser un glitch. Ni un parpadeo. Esa noche dormí poco. Algo, llámalo intuición, paranoia. Me susurraba que, si cerraba los párpados por completo, podría despertarme con él sentado a los pies de la cama. El día siguiente lo pasé apagando pantallas, evitando espejos. En las superficies opacas no había peligro, pero cualquier brillo traicionero me recordaba su presencia. El reflejo de un charco en la calle, el vidrio de un microondas, la ventanilla del autobús. Ahí estaba, ligeramente desfasado, como si el tiempo a su alrededor corriera a otra velocidad. Intenté racionalizarlo. Estrés. ¿Demasiadas horas frente a la computadora? Fui a la cafetería de siempre. Mientras pedía un espresso doble, el barista alzó la mirada detrás de mí y frunció el ceño, como si viera a alguien más esperando turno. Me giré con el corazón retumbando. La fila estaba vacía. Pregunté qué pasaba y él solo negó con la cabeza, incómodo, diciendo que le había parecido ver pasar una sombra. Ese me pareció me taladró el pecho. No le conté nada. ¿Cómo decirle que un extraño vive en mis reflejos? Aquella tarde, de vuelta en casa, encontré todos mis monitores encendidos, aunque los había dejado desconectados. En cada pantalla, un fondo negro recorría líneas de texto en blanco, como un viejo prompt demasiado veloz para leer. Acerqué la cara para distinguir las palabras. Entonces, la imagen cambió. Mi estudio captado por la cámara web, pero con un detalle imposible. Detrás de mí flotaba el rostro de la entidad, curvando los labios en una sonrisa tensa. Sentí una mano helada rozarme la nuca, casi vomité del susto. Golpeé el botón de apagado de la regleta y la habitación quedó sumida en la oscuridad total. Ahí fue cuando lo oí por primera vez, sin intermediarios digitales, un susurro directo al oído. «Te encontré porque me llamaste», murmuró, con un acento que no sabría ubicar, como si todas las vocales estuvieran huecas. «Y voy a quedarme hasta que lo entiendas». El aire se volvió denso, cargado del olor metálico que precede a una tormenta. Toqué la pared buscando el interruptor. Mi mano tropezó con una superficie que no debía estar allí. La tela áspera de un abrigo. Corrí hacia la puerta a tientas, choqué con el marco y caí de rodillas. Cuando logré encender la luz, el cuarto estaba vacío otra vez, salvo por una marca húmeda, semejante a una huella de palma abierta, sobre la madera del piso. Me convencí de que necesitaba ayuda profesional. Llamé a Laura, mi mejor amiga y psicóloga en formación. Quedamos esa misma noche a las 9. Al abrirle la puerta, su rostro se crispó apenas un segundo antes de recomponerse. Fingió que nada pasaba, pero sus ojos navegaban por mi espalda como buscando algo. Durante la charla le conté todo, los reflejos, la voz, las huellas. Ella negó con serena racionalidad, definiendo alucinaciones visuales pasajeras, estrés crónico, deprivación de sueño. Me dejó ejercicios de respiración y se ofreció a quedarse, para asegurarme de que durmiera. Acepté. Era mejor no estar solo. Apagamos las luces a las 11, cada uno en un sofá. El silencio se estiró, pero mis párpados se negaban a cerrarse. Entonces Laura gritó. Encendí la lámpara, la vi encogida, las manos aferradas a la manta, la mirada clavada en la ventana. Se reflejó, murmuró, sin voz. Me acerqué. La ventana daba al patio interior, negro como tinta. Lo vi detrás de ti. Sollozó. Traté de calmarla, aunque mi pulso se desbocó porque, por primera vez,
Alguien más había percibido a la cosa. Ya no era solo mi locura. Laura quiso irse, pero la tormenta estalló. El viento golpeaba las persianas y la lluvia martillaba los cristales con furia animal. Aceptó quedarse hasta el amanecer. Puse el hervidor para preparar té. Necesitábamos algo caliente. Cuando volvió la calma breve del agua burbujeando, escuché un golpe sordo provenir del pasillo. Caminé con la taza en mano y vi la puerta del baño entreabierta, aunque yo recordaba haberla cerrado. Dentro, el espejo empañado por la humedad mostraba algo que no correspondía. La silueta del ente, erguida detrás de mí, apoyando los dedos en mi hombro. Di un paso atrás y la puerta se cerró con un portazo tan violento que el cristal se astilló. Corrí a avisarle a Laura, pero la encontré dormida. O eso creí, recostada en el sillón. Cuando la moví, su cuerpo se deslizó como un saco vacío. Ella alzó la mirada, ojos muy abiertos, pupilas dilatadas, y me susurró con la misma voz hueca que había oído antes. Ahora él te ve, pero yo lo escucho. Su boca se torció, como si otra mandíbula se moviese detrás de la suya. Y en ese instante una mano emergió de la oscuridad del pasillo, estirándose hacia mi garganta. Me lancé hacia atrás con un grito, golpeándome la espalda contra el marco de la puerta. La taza se rompió en el suelo, esparciendo té hirviendo y trozos de cerámica. Laura, o lo que fuera que estaba dentro de ella, no se movió. Solo me miraba con esa sonrisa tensa, forfada, como si su rostro hubiera olvidado cómo imitar las emociones humanas. Sus ojos, que siempre habían sido cálidos, estaban secos, inmóviles, como botones cosidos en una cara que ya no le pertenecía. La mano del pasillo no volvió a aparecer. Pero no hacía falta. El aire estaba cargado, denso, como si la casa entera contuviera la respiración, esperando. Laura parpadeó lentamente y luego, de la nada, se desplomó sobre el sillón como si le hubieran cortado los hilos que la sostenían. Me acerqué temblando, le tomé el pulso. Estaba ahí, débil, pero real. Respiraba, aunque no despertaba. El ente no la había poseído, del todo. No todavía. No sabía qué hacer. Llamar a una ambulancia, a la policía. ¿Y decir qué? Hola, mi amiga fue poseída por algo que vive en los reflejos de mi casa. Me encerrarían antes de terminar la frase. Así que hice lo único que mi miedo me permitió hacer. Me atrincheré en mi cuarto. Cerré la puerta con llave. Cubrí todos los espejos con sábanas, bajé las persianas y traté de no mirar ninguna pantalla. Pero en la oscuridad, mis pensamientos hacían más ruido que los truenos afuera. Recordé algo. Un detalle tonto, insignificante, que me encogió el estómago. 2 días antes de que todo esto empezara, había recibido un paquete sin remitente. Un sobre Manila, sin estampillas ni etiquetas. Dentro había un pequeño espejo de bolsillo, viejo, rayado, y una nota escrita con tinta deslavada que decía: no lo mires cuando te llame por tu nombre. No le di importancia. Lo dejé en un cajón. Pero ahora pensaba en eso como la advertencia de alguien que ya había pasado por lo mismo. Fui a buscarlo. Y cuando abrí el cajón, el espejo ya no estaba. En su lugar, encontré una fotografía. Era yo, sentado frente a la computadora. La misma imagen que había visto en el monitor. Solo que esta vez, el ente no estaba detrás de mí. Estaba dentro de la pantalla, con su rostro pegado al vidrio, sus manos presionadas contra los bordes como si intentara salir. Detrás de él, un fondo que no era mi cuarto. Era otra habitación, más oscura, llena de puertas cerradas. Me puse a buscar el espejo por toda la casa, con el corazón latiéndome en la garganta. Revisé el baño, la sala, los armarios. Cuando entré a la cocina, vi algo que me dejó helado. La palabra VE con acento escrita con vapor en la ventana, como si alguien hubiera exhalado desde el otro lado del cristal. Me quedé mirando, paralizado. Entonces escuché como caía algo metálico en el fregadero. Era el espejo. Estaba ahí, empapado, como si lo hubieran sacado de un charco. Me acerqué con cuidado. No quería tocarlo, pero no podía dejarlo ahí. Tomé un trapo de cocina y lo envolví, evitando que mi piel hiciera contacto directo. Lo guardé en una caja, la cerré con cinta adhesiva y la metí en el fondo del closet. No sé por qué. Tal vez una parte de mí pensó que si lo ocultaba, todo esto terminaría.
Estúpido. Esa noche intenté dormir con las luces encendidas. Laura seguía inconsciente, respirando con dificultad en el sillón. Pero yo no podía cerrar los ojos. Cada vez que parpadeaba, sentía que alguien se acercaba. No que caminaba, que se deslizaba. Como si sus pasos no dejaran huella, pero sí un eco leve que resonaba dentro del cráneo. Y entonces, mientras luchaba por no dormirme, mi teléfono vibró. Lo revisé. Un mensaje sin número, solo un punto. Nada más. Un minuto después, otro. Lo estás dejando entrar. Tragué saliva. Pensé en apagar el celular, pero antes de decidir, una videollamada entró. El nombre en pantalla era el mío. Yo llamándome a mí mismo. Respondí. Al principio no se veía nada, solo un fondo negro. Luego, poco a poco, la imagen fue aclarando. Un cuarto igual al mío, pero con las luces parpadeando, y al fondo, yo mismo. Sentado frente a una cámara, los ojos abiertos de par en par, con una expresión de horror absoluto congelada en la cara. El yo del vídeo alzó la mano lentamente y escribió algo en el aire, con la punta del dedo, como si la cámara captara la condensación. La palabra era ayuda. Y de pronto, detrás de él, del otro yo, surgió la silueta. Ya no como un reflejo. Ya no una sombra. Esta vez salía por completo de la pared, como si la casa misma lo escupiera. Corté la llamada. Apagué el celular. Quería gritar, pero sentía que si lo hacía, algo se rompería dentro de mí. Volví a la sala. Laura ya no estaba en el sillón. Solo quedaba la manta, doblada con cuidado. Y encima, el espejo, abierto, y una palabra escrita en el cristal con lo que parecía sangre seca. Ya no estás solo. No recuerdo haber abierto la puerta. Solo sé que terminé corriendo por las calles a las 3 de la madrugada, sin zapatos, con el corazón a punto de estallar. No sabía a dónde ir. No quería mirar vitrinas, ventanas, charcos. Cualquier superficie podía traicionarme. Todo parecía observarme. Todo parecía tener una versión del escondida detrás. Terminé en casa de mi hermano. No lo había visto en meses. Teníamos nuestros roces, nada grave, pero me había aislado un poco desde que todo esto comenzó a ir cuesta abajo. Toqué su puerta como un loco, golpeando sin parar, esperando que no estuviera de viaje o que no creyera que era algún borracho perdido. Cuando abrió, su cara pasó de sorpresa a preocupación en segundos. Me vio temblando, con el rostro desencajado, y no dijo nada. Solo me hizo pasar. Me dejó una toalla para secarme la cara, algo de ropa limpia, y esperó a que hablara. Quise contarle todo, pero ¿cómo explicarlo? Lo intenté. Le hablé del ente, de los reflejos, del espejo, de Laura. Él escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó callado por un largo rato. Luego suspiró y me dijo, «Necesitas dormir. No puedo ayudarte si estás así». Le supliqué que no apagara las luces. Aceptó. Me preparó una colchoneta en el piso de su cuarto, como cuando éramos niños y veíamos películas de terror juntos. Y por un momento, me sentí a salvo. Solo por un momento. Esa noche soñé. O al menos creo que era un sueño. Estaba en un cuarto blanco, sin puertas ni ventanas, con un solo espejo gigante ocupando toda una pared. Me vi reflejado, pero mi imagen no se movía al mismo tiempo que yo. Era más lenta, o más viva. Mi reflejo me sonreía. Pero no era mi sonrisa. Era la suya. Y luego, el reflejo levantó la mano, tocó el cristal y lo empujó hacia adelante, como si fuera agua. Desperté con un grito ahogado, empapado en sudor. Mi hermano seguía dormido, roncando suavemente. Me levanté para ir al baño, con los pies arrastrándose, tratando de no mirar ningún espejo del pasillo. Cuando entré al baño, lo cubrí con una toalla sin pensarlo. Pero al darme la vuelta, lo vi. No en el espejo. En mí. Mi sombra. En el piso, proyectada por la luz del techo. Algo no estaba bien. No se movía igual que yo. Yo levanté el brazo, pero ella lo hizo con retraso, como si necesitara instrucciones. Cuando me giré para verla directamente, volvió a sincronizarse. Pero ya lo había visto. Ya sabía. Volví al cuarto fingiendo calma. No quería despertar a mi hermano. Me acosté,
Apagué el celular y cerré los ojos. Solo por un instante. Solo para descansar. Entonces, a las 5 de la mañana, me despertaron unas voces. Muy suaves. Venían del pasillo. Era mi hermano hablando. Pero no estaba solo. Sí, ya lo vi. Pero aún no sabe. Entonces no le digas. Déjalo ver por sí mismo. Esa segunda voz no era humana. Era seca. Crujiente. Como hojas muertas siendo arrastradas. Me levanté despacio. No sabía si me estaba volviendo loco o si ya lo estaba. Me acerqué a la puerta entreabierta del cuarto. Espié por la rendija. Y vi a mi hermano en la cocina, de espaldas, hablando con alguien más, solo que no había nadie frente a él. ¿Estás seguro de que lo elegiste bien? Preguntó esa voz, sin provenir de ningún lado. Mi hermano se giró hacia la nada y respondió. Él ya lo había visto. Solo necesitaba recordarlo. Me temblaron las piernas. Volví al colchón y fingí dormir. Amaneció. Me hizo desayuno, como si nada hubiera pasado. Se notaba relajado, más de lo normal. Pero sus ojos estaban vacíos, como los de Laura. Como si una parte de él se hubiera quedado atrás, en otro lugar. Mientras comíamos, noté algo en la mesa. Un objeto que él no había puesto antes. Era el espejo. Otra vez ese maldito espejo. Me miró y dijo, no lo toques si no estás listo para ver quién está realmente detrás. Traté de responderle, pero se adelantó. A veces no es que lo imagines. A veces es que tu mente intenta protegerte de lo que sí viste. Cuando eras niño. Ahí fue cuando todo empezó a encajar de forma torcida. Los recuerdos. Las noches sin poder dormir cuando tenía 6 años. Los gritos que oía desde el closet. Las marcas en el vidrio empañado. Las veces que decía que un hombre en la pared me miraba cuando mis padres creían que era solo imaginación. No era la primera vez que lo veía. Solo era la primera vez que me hablaba. Y ahora, no pienso en si volverá. Porque sé que nunca se fue. No me quedé más tiempo en casa de mi hermano. Al salir, noté que me observaba desde la ventana. Quieto, sin parpadear, con la cara apenas visible entre las cortinas. Ni siquiera levantó la mano para despedirse. Y aunque ya era de día, el cielo parecía apagado. Como si el sol estuviera ahí solo por compromiso. Volví a casa sintiéndome más perdido que nunca. Cada paso que daba sentía que me alejaba más del mundo real. Como si algo invisible, algo que no tenía nombre, me estuviera jalando hacia un rincón que no debía existir. Y lo peor es que empezaba a acostumbrarme a esa presencia. Como cuando tienes un zumbido en los oídos, aunque te molesta, ya forma parte de tu silencio. El departamento estaba igual. Intacto. Solo que más frío. Y había un olor que no reconocía. Algo metálico. Como sangre vieja mezclada con moho. No había rastros de Laura. Ni del espejo. Ni siquiera la caja en la que lo había guardado. Todo parecía una escena borrada con demasiado esmero. Pero en el piso del cuarto encontré algo. Una uña. Larga, negra. Más parecida a una garra que a una parte humana. La toqué con un bolígrafo. Era real. La tiré al excusado y tiré la cadena. Pero antes de irme, vi por el rabillo del ojo que flotaba de regreso, como si el agua la rechazara. Esa noche no pude dormir. Encendí una vela, evitando a toda costa prender la luz del techo. Algo dentro de mí ya lo entendía. La oscuridad no era el problema. La luz era el umbral. Miré mi reflejo en el vidrio de la ventana. Por un segundo me pareció ver a alguien más imitándome desde afuera, pero cuando me acerqué, solo era mi reflejo. O eso me obligué a creer. Entonces, mientras trataba de calmarme, escuché pasos. Pasos dentro de mi propio departamento. Pero no eran como los míos. Eran húmedos. Arrastrados. Como si algo caminara descalzo con los pies mojados. Salí del cuarto con un cuchillo en la mano. El pasillo estaba vacío, pero el sonido no paraba. Venía del baño. La puerta estaba cerrada, y la luz, encendida. Me acerqué despacio. Cada paso hacía que el cuchillo temblara en mi mano. Puse la oreja contra la puerta. Del otro lado, alguien respiraba, pero no como una persona normal. Era una respiración irregular, con chasquidos, como si el aire pasara por una garganta llena de agua podrida. Reuní el valor y abrí de golpe. Nada. Nadie. Solo el espejo del baño,
cubierto de vapor. Y un mensaje escrito con un dedo. No lo llamaste, pero te escuchó. Me paralicé. Y de pronto, vi el movimiento. En el reflejo, no en la habitación real. La puerta del closet del pasillo, detrás de mí, se abría sola. Pero al girarme, estaba cerrada. En el espejo, seguía abriéndose. Más y más. Hasta que una mano negra salió de entre las rendijas. Luego otra. Y finalmente, la silueta. Era alta, demasiado alta para el marco de la puerta. Sus huesos parecían doblarse para caber, como si se dislocara para pasar. Su piel era tensa, sin brillo, y su rostro no tenía rasgos definidos. Solo una superficie lisa, como si lo hubieran borrado. Pero aún así, sabía que me miraba. Grité. Arrojé el cuchillo al espejo sin pensar. El cristal se quebró en 1000 pedazos. Y al romperse, el ente desapareció. No solo del reflejo, de la casa, de mi mente, de todo, como si lo hubiera matado. Pero esa calma me duró exactamente 10 segundos. Porque en medio del suelo, entre los pedazos de vidrio, una figura pequeña se movía. Me agaché, temblando, para ver qué era. Una miniatura de mí mismo. Pequeña, deformada, atrapada dentro de uno de los fragmentos de espejo. Golpeaba el interior como si pidiera salir. Y justo antes de que ese trozo se apagara, me vi a mí mismo decir, sin voz pero con los labios claramente formados: no soy tú, pero tú sí eres mío. Desde entonces, cada vez que me veo en un espejo, no me reconozco del todo. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando al día siguiente me llegó otro paquete sin remitente. Dentro, una nota. Ahora puedes verlos. Pero ellos también te ven. Y al fondo del sobre, otro espejo. Más grande. Más limpio. Y esta vez, ya no mostraba mi casa, sino otra. Una que no reconocía. Pero dentro, había alguien esperándome. Al principio pensé que era una broma. Que alguien me estaba siguiendo, jugando conmigo, tratando de enloquecerme. Me obligué a no mirar el espejo. Lo puse boca abajo sobre la mesa y lo cubrí con una manta, como si eso pudiera contener lo que fuera que estuviera del otro lado. Pero algo me empujaba a mirar. Era una sensación en la nuca, un cosquilleo que se extendía hasta los hombros. Como si lo que habitaba dentro del cristal supiera que yo estaba ahí, negándome a verlo. Aguanté 2 días. Pero en la madrugada del tercero, desperté con la manta hecha a un lado, el espejo en mis manos y mis ojos clavados en él, sin recordar haberme levantado. No era hipnosis. No era sonambulismo. Era voluntad ajena. El reflejo ya no mostraba mi departamento. Ahora era un lugar distinto. Una sala antigua, con muebles viejos, cortinas cerradas y un reloj de péndulo que se movía sin sonido. En el centro, una niña. Cabello largo, vestida con un camisón blanco. No se movía. Solo me miraba, directamente, como si pudiera verme desde allá. Parpadeé y ya no estaba. Pero entonces sentí una ráfaga helada recorrer el pasillo. Y escuché un sonido imposible. El péndulo del reloj, dentro de mi casa. Tic, tac, tic, tac. Fui tras el sonido. Las luces parpadeaban sin apagarse del todo. Caminé hacia el pasillo y lo vi. El reloj del reflejo estaba ahora en mi pasillo real, colgado en la pared como si siempre hubiese pertenecido allí. No tenía sentido. Nunca había tenido un reloj así. Ni siquiera coleccionaba antigüedades. Pero ahí estaba. Y marcaba la 1:13 de la madrugada. Quise tocarlo, pero la madera estaba hirviendo. Me alejé. Corrí al espejo para ver si seguía ahí la niña. No. Ahora había un hombre. Alto. Demasiado alto para caber bien en el cuadro del espejo. Vestía un traje negro, deshilachado, y un sombrero que le ocultaba el rostro. Pero lo más perturbador era que sus brazos colgaban hasta las rodillas, como si sus huesos se hubieran alargado para alcanzar algo más abajo. En una mano tenía una campana, pequeña, como las que usaban los monaguillos en las iglesias. Y en cuanto la agitó, sonó aquí, no allá, aquí, un clink agudo, metálico, que retumbó en mis oídos como un grito reprimido. Ese sonido hizo que todas las luces se apagaran al instante. Y quedé solo. O no tan solo. Sentí pasos detrás de mí. Lentos, arrastrados.
Me giré, sin aire, sin lógica, y vi algo salir del reflejo. No lo vi cruzar el cristal. No hubo efectos especiales. Solo ocurrió. Como si lo que está dentro y fuera ya no tuviera fronteras. Era una silueta oscura, envuelta en sombras. No tenía forma definida, pero su presencia era pesada, sofocante. Caminaba como si ya conociera cada rincón de mi vida. Tropecé al retroceder y caí de espaldas. El cuchillo que había usado días antes estaba sobre el suelo, justo al alcance de mi mano. Lo tomé sin pensar. Lo levanté. Pero la figura se detuvo. Y habló. No vine por ti. No todavía. Su voz era un eco doble, como si dos personas hablaran al mismo tiempo desde distintas direcciones. Vine por ella. Entonces entendí. Laura. Corrí a buscar mi celular. Marcado su número. 1 vez. 2. 3. Correo de voz. Silencio. Interferencia. Y entonces una voz suave, al otro lado de la línea. Ya está aquí. Gracias por dejar la puerta abierta. Clic. La llamada terminó sola. Salí corriendo de mi casa. Subí a un taxi. Le grité la dirección del departamento de Laura. El chofer me miró raro, pero no dijo nada. Todo el camino sentí que algo venía detrás del auto. No un auto. No una persona. Algo que corría más rápido de lo que cualquier cosa debería poder correr. Cuando llegamos, subí las escaleras 3 a la vez. Golpeé su puerta. Grité su nombre. Ninguna respuesta. Golpeé más fuerte. Alguien abrió una puerta al fondo del pasillo y me gritó que dejara de hacer escándalo. No me importó. Hasta que sentí algo. Un clic suave. Y la puerta de Laura se abrió sola. Dentro, el departamento estaba en penumbras. El reloj del pasillo marcaba la 1:13. Y sobre la mesa del comedor, otro espejo. Más grande. Más limpio. Más oscuro. Me acerqué despacio. Llamé su nombre. Nada. Entonces vi el reflejo. Y la vi a ella, sentada frente al espejo, inmóvil, con los ojos abiertos como platos, mirando fijamente al cristal. Laura, susurré. ¿Estás bien? No se movió. Me acerqué más. Puse la mano en su hombro. Estaba fría. Y su cuerpo. No respiraba. Pero su reflejo. Seguía parpadeando. Mi mente no supo procesarlo al instante. Era como si estuviera atrapado en dos realidades. Frente a mí, el cuerpo sin vida de Laura. Inerte. Frío. Pero en el espejo, su reflejo seguía moviéndose. Lentamente. Primero los ojos. Luego los dedos. Como si allí dentro aún estuviera viva. O peor, como si algo más estuviera usando su imagen para observarme desde el otro lado. Di un paso atrás. Todo mi cuerpo temblaba. Quise salir, pedir ayuda, correr, lo que fuera. Pero entonces, su reflejo alzó la mirada y me sonrió. No una sonrisa cálida, ni de alivio, ni de reconocimiento. Era una sonrisa lenta, torcida, casi burlona. Y luego habló. No, Laura. Su reflejo. ¿Tú también lo ves? Mi garganta se cerró. No pude responder. Ella, eso que parecía ella, inclinó la cabeza con curiosidad, como un gato jugando con una presa. A mí me lo mostraron primero, dijo con voz infantil, casi cantarina. Pero no lo entendí. No supe lo que quería, hasta que ya era tarde. Su tono cambió. Más serio. Más profundo. Ahora lo ves tú. Y si lo ves, es porque ya te eligió. Entonces todo se apagó. No solo la luz del departamento, sino también el reflejo. El cristal se volvió opaco de golpe, como si el espejo hubiera cerrado los ojos. Corrí a encender alguna lámpara, cualquier cosa. Pero nada funcionaba. El reloj del pasillo volvió a sonar. 1:13 otra vez. Siempre esa hora. El cuerpo de Laura seguía ahí. Pero el reflejo ya no mostraba nada. Solo oscuridad. Me fui. No llamé a la policía. No podía explicar nada. No podía ni entenderlo yo mismo. Solo supe que algo había cruzado. Algo que usaba los espejos como portales. Algo que me estaba mostrando que lo que vi en casa no era un delirio. Era el inicio. Los días siguientes fueron una tortura. Cada superficie reflectante mostraba cosas que no estaban ahí. Personas. Siluetas. Lugares. A veces,
Veía a niños corriendo en campos secos, o a ancianos llorando frente a cruces sin nombres, o a mí mismo, en situaciones que no recordaba haber vivido. Una vez me vi a mí, dormido, con una figura negra sentada a los pies de mi cama. Y cuando giré a mirar de verdad, no había nadie. Pero la cama aún estaba hundida. Lo peor fue una noche, cuando me estaba lavando la cara. Al levantar la vista, el espejo del baño me devolvió una imagen, distorsionada. No era yo. Era algo que se parecía a mí, pero sin ojos. Solo cuencas vacías, sonriendo. Y en la pared, escrito con agua, alguien había trazado una frase. Te estamos enseñando el otro lado. El lado al que perteneces. A la mañana siguiente fui a buscar ayuda. Un viejo amigo mío, Julián, que trabaja como psiquiatra. Le conté parte de lo que me pasaba. Claro, suavicé detalles. Solo dije que veía cosas, que creía estar perdiendo el juicio. Me escuchó con atención. Tomó notas. Pero cuando le conté sobre el espejo, sobre Laura, su rostro cambió. Se quedó en silencio unos segundos, y luego me dijo algo que me heló la sangre. No eres el primero que me habla de eso. Le pedí que me explicara. Hace unos años, un paciente llegó con síntomas muy parecidos. Empezó a ver a alguien en los espejos. Pensaba que era un ente, una sombra, algo que lo seguía. Nadie le creía. Lo internamos, y poco a poco fue dejando de hablar. Hasta que lo único que decía era una frase, repetida una y otra vez. Tragué saliva. ¿Cuál frase? Julián se inclinó hacia mí. Bajó la voz. No soy yo el que se refleja. Soy el que observa desde el otro lado. Me quedé en blanco. Era casi lo mismo que me había dicho el reflejo de Laura. Julián suspiró. Luego se levantó y fue a buscar algo. Regresó con una carpeta. Me la puso sobre la mesa. No debía mostrarte esto, pero siento que si no lo hago, no te vas a salvar. Abrí la carpeta. Había dibujos, bocetos, todos hechos por el paciente del que hablaba. Algunos torpes, otros sorprendentemente detallados. En todos aparecía lo mismo. Una figura alta, sombrero, brazos largos, y espejos, espejos por todos lados. Pero uno de los dibujos me dejó sin aire. Era un salón antiguo. Un reloj de péndulo. Y en el centro, la misma niña que vi en el espejo, con el mismo camisón blanco. Le pregunté a Julián si sabía qué había pasado con ese paciente. Su respuesta me dejó helado. Se suicidó. Pero antes de hacerlo, dijo que había conseguido cruzar. ¿Cruzar? Eso dijo. Que al fin había logrado irse al otro lado. Y que allá, por fin, la campana ya no sonaba. Mi piel se erizó. Porque esa misma noche, al llegar a casa, mi reloj, que nunca estuvo conectado, marcaba de nuevo las 1:13. Y la campana volvió a sonar. Esa noche, apenas sonó la campana, mi cuerpo se paralizó por completo. No fue miedo, fue otra cosa. Como si algo me apretara los huesos desde dentro, impidiéndome moverme aunque quisiera. Solo podía escuchar. Cling, cling, cling. Cada sonido era más agudo, más largo, más profundo. Como si no solo vibrara en mis oídos, sino en mi pecho, en mi estómago, en lo más hondo de mi cabeza. Cerré los ojos, me tapé los oídos, pero el sonido no venía de fuera. Ya estaba dentro de mí. Y en medio del zumbido, escuché su voz otra vez. Ya no hay vuelta atrás. Abrí los ojos y todo estaba diferente. No era mi departamento. No del todo. Era una versión deforme, retorcida. Las paredes seguían en su lugar, pero se veían cubiertas por manchas oscuras, como si se estuvieran pudriendo. Las luces chispeaban, y el aire olía a metal viejo y humedad. El espejo del pasillo estaba partido, pero aún reflejaba. Y en ese reflejo no estaba yo. Estaba el otro yo. Sin ojos, sin boca, solo con esa sonrisa sutil y cruel que ya conocía. Me miraba, imitando cada movimiento que no hacía. Como si esperara algo. Como si me juzgara por estar del lado equivocado del cristal. Empecé a caminar hacia él. No por voluntad, sino porque mis piernas se movían solas. Cada paso me acercaba al espejo, y cuanto más me acercaba, más sentía que me faltaba el aire. Como si la gravedad se alterara, como si el espejo me succionara hacia dentro. Y justo antes de tocarlo,
Una mano se apoyó en mi hombro. Me giré de golpe. Nadie. Pero en el reflejo, la mano seguía ahí. Había alguien más detrás de mí. Me giré otra vez, ya sin lógica, sin esperanza. Y entonces lo vi. La figura. El hombre del sombrero. Estaba ahí, en medio de mi sala, completamente inmóvil. Solo se oía su respiración, si es que eso era. Una especie de silbido grave, irregular, como si el aire pasara por una garganta rota. Y esta vez no desapareció. Solo levantó la mano y señaló. Al espejo. Al otro yo. A mí. Él ya cruzó, dijo. Ahora es tu turno. Mi cuerpo reaccionó. Corrí a la cocina, derribé sillas, rompí platos buscando un cuchillo. Algo. Cualquier cosa. Encontré uno. Pero al volver, el espejo ya no estaba. Solo había un agujero oscuro en la pared. Un vacío negro. Palpitante. Vivo. Y del interior, salía una voz. La voz de Laura. Ayúdame, por favor. No sé dónde estoy. Está muy oscuro aquí. Me acerqué sin pensar. Grité su nombre. Silencio. Luego su voz otra vez, más lejana, como si estuviera cayendo eternamente. No te vayas. No me dejes aquí. Y entonces una mano salió del agujero. Una mano humana. La suya. No lo pensé. La tomé. La apreté con fuerza. Pero algo andaba mal. Era su mano. Sí, pero estaba fría, casi muerta. Y en cuanto la sujeté, otra mano apareció. Más grande. Negra. Piel grisácea. Dedos alargados. Tomó la muñeca de Laura y tiró. Con una fuerza brutal. Quise soltarme, pero ya era tarde. Me estaba arrastrando también a mí. Mis pies empezaron a despegarse del suelo, como si no tuviera peso. El agujero se hacía más grande. Sentí que mi cuerpo se partía entre dos fuerzas. Y justo cuando iba a ser tragado por completo, alguien me empujó desde atrás. Caí al suelo, golpeándome la cabeza. El agujero desapareció. Todo volvió a la normalidad. O eso parecía. El espejo del pasillo estaba de nuevo colgado. Pero ahora tenía algo más. Una grieta. Pequeña, pero creciendo. Y dentro de la grieta, algo se movía. Como si alguien estuviera empujando desde el otro lado. Como si el cristal fuera cada vez más delgado. Más frágil. Más cerca de romperse. Y entonces lo entendí. No solo quieren que yo cruce. Quieren salir. Desde aquella noche, no pude dormir. No por miedo, o no solo por eso. Era como si cada vez que cerraba los ojos, algo se activara. Una puerta. Una señal. Una presencia que esperaba en la oscuridad a que bajara la guardia. Cada vez que intentaba descansar, lo sentía más cerca. Más consciente de mí. No sabía cuánto tiempo había pasado sin dormir bien. Días, tal vez semanas. Perdí la noción. Mi cara empezó a cambiar. Ojeras profundas, piel pálida, la mirada ida. Julián me lo dijo cuando fui a verlo de nuevo. Te estás desvaneciendo, hermano. Pareces otra persona. Y eso era lo que más miedo me daba. Porque en el espejo, yo no me veía como me sentía. Me veía bien. Mejor. A veces incluso sonriendo, cuando en realidad tenía el rostro inmóvil. O llorando, cuando no había lágrimas. Como si lo que reflejara el vidrio ya no fuera exactamente yo, sino una versión de mí que empezaba a reemplazarme. Una noche, me harté. Cubrí todos los espejos de la casa con sábanas, cartones, lo que fuera. Incluso saqué algunos. El del baño lo rompí. Me sentí un poco más seguro, pero sabía que no duraría. Porque no eran solo los espejos. Eran las superficies reflejantes. Los vidrios, el metal pulido, el agua. Sí, incluso el agua. Un día, mientras me lavaba las manos, el agua empezó a tornarse más espesa. Como si ya no fuera líquida. Empezó a moverse con lentitud, contra la gravedad. Formando una especie de cara en la superficie. Una cara que se abrió en una sonrisa llena de dientes demasiado largos. Cerré la llave de golpe. Me alejé. No funcionó. El reflejo me siguió. En el filo de un cuchillo. En la pantalla apagada de mi celular. En el brillo de mis propias pupilas cuando me miraba de cerca. Entonces fui a ver a la madre de Laura. No sabía qué iba a decirle, pero necesitaba respuestas.
Quería saber si ella también había notado algo en su hija. Algo extraño. Y lo que encontré me dejó aún más perturbado. Me abrió una mujer envejecida por el dolor. Ojerosa, temblorosa. Tú eras amigo de Laura, ¿verdad? Me preguntó. Apenas me reconoció. Asentí. Le dije que necesitaba hablar. Me dejó pasar. Su casa estaba llena de objetos religiosos. Crucifijos, veladoras, estampas. Todo tenía un aire pesado, como si intentara bloquear algo invisible. Me llevó al comedor. Se sentó con dificultad. Luego me miró con los ojos vidriosos. Ella ya lo veía desde niña, dijo sin que yo preguntara. Me congelé. ¿El qué? A él, susurró. Al hombre del sombrero. No respondí. Sentí que la garganta se me cerraba. Decía que vivía en el armario del cuarto, pero que solo salía cuando apagaban la luz. Que nunca le hablaba, hasta que cumplió 12 años. Y entonces empezó a cambiar. Decía cosas raras. Que los espejos eran trampas. Que había otra Laura queriendo salir. Que no debía dormirse porque si lo hacía, ella iba a cruzar sin querer. Me mostró una libreta. Vieja. Con dibujos infantiles al principio. Y cada vez más oscuros, más detallados, más aterradores. En muchos aparecía la figura alta. En otros, 2 Loures, una de cada lado de un espejo. Una llorando. La otra sonriendo. Yo pensé que era esquizofrenia. Pero después, empecé a verlo yo también. Solo por momentos. De reojo. Reflejado en el televisor apagado. O en el vidrio del horno. Siempre estaba ahí. Quieto. Mirando. La señora me apretó la mano con fuerza. Laura me dijo que, si alguna vez desaparecía, no era porque se hubiera ido, sino porque la habían reemplazado. No pude quedarme más. Me despedí como pude y salí corriendo. Esa noche, decidí que tenía que grabar lo que estaba pasando. No para mostrarlo al mundo, porque nadie lo creería, sino para mí. Para recordar quién era. Por si algún día yo ya no era yo. Puse la cámara frente a mi cama. Dormí por primera vez en días. O lo intenté. Al revisar la grabación al día siguiente, sentí que me rompía por dentro. A las 1:13 de la madrugada, la puerta del cuarto se abrió sola. Nadie entró. Pero la cámara se apagó durante exactamente 33 segundos. Cuando volvió a grabar, yo seguía acostado, pero algo era diferente. Mi posición era la misma. Mi respiración, igual. Pero la sonrisa, esa maldita sonrisa torcida. La misma que ya había visto. Y en el último segundo del vídeo, yo, o eso que parecía yo, abría los ojos de golpe y miraba directo a la cámara. Como si supiera que lo estaba viendo. Después de ver ese vídeo, algo dentro de mí se rompió. No era miedo. Era peor. Era la certeza. La certeza de que ya no estaba solo. De que algo se había metido, infiltrado, deslizado por las grietas de mi realidad. Que me miraba con mi propio rostro. Que ya no necesitaba pedirme permiso para estar aquí, porque ya estaba adentro. Intenté salir de la ciudad. Empacar lo poco que tenía. Desaparecer. Pero en cada espejo de cada lugar al que iba, él seguía ahí. No el hombre del sombrero. Peor. Yo mismo, mirándome como si supiera algo que yo no. A veces movía los labios sin emitir sonido. Otras veces, simplemente me observaba. Pero lo más perturbador fue una vez, en una gasolinera de carretera, cuando me vi en el espejo del baño, y no me reflejaba solo a mí. Junto a mí, estaba Laura. No muerta. No pálida. Sonriente. Y tomó mi mano. Volví la vista hacia el costado. No había nadie. Pero en el reflejo, ella me apretaba los dedos con fuerza, y su otra mano señalaba al fondo del espejo. Al fondo. ¿Dónde estaba la figura? El hombre del sombrero. Inmóvil. Siempre. Esa noche dormí en el coche, al lado de un lago. No había nada de vidrio cerca, ni superficies brillantes. Intenté mantenerme despierto, pero no pude. Y entonces soñé. No con paisajes difusos ni escenas absurdas. Soñé con una habitación. La misma que vi en los dibujos de la libreta de Laura. La de la cruz rota en la pared, la lámpara colgante y el gran espejo al fondo. Estaba allí. De pie. Solo. Y al otro lado del espejo, había docenas de personas. Algunas con rostros familiares. Laura. Mi reflejo. Incluso Julián.
Otras eran niños, ancianos, mujeres de otra época. Todos me miraban. Todos esperaban. El primero en moverse fue el hombre del sombrero. Caminó desde el fondo hasta quedar frente a mí. Sin hablar. Sin pestañear. Su presencia era tan densa que el aire se volvió plomo. Y entonces, lentamente, levantó un dedo y señaló mi pecho. Y pronunció su única palabra. Vacío. Desperté gritando. Mi celular vibraba. Un mensaje de Julián. Solo decía: no abras el espejo que cubriste. No lo mires. No lo escuches. Esta noche, 1:13, no estás solo. No supe cómo lo sabía. Ni cómo sabía que yo había tapado el espejo. Pero ya era tarde. En mi departamento, el espejo del pasillo estaba al descubierto. Yo no lo había destapado. Y estaba roto. No como antes, con una grieta leve. Ahora eran fracturas profundas, como si alguien lo hubiera golpeado desde dentro, intentando salir. El reloj comenzó a sonar. Cling, cling, cling. Las luces temblaron. El aire se volvió espeso. Y vi como una sombra se movía dentro del espejo. No reflejaba nada. Solo oscuridad. Pero desde allí, una voz emergió, más clara que nunca. Fuiste el último en mirar. El último en vernos. El último que faltaba para abrir la puerta. Mis rodillas temblaban. El vidrio crujía. Todo el departamento vibraba. El sonido del reloj no paraba. Ni siquiera podía moverme. El aire estaba lleno de electricidad. Y entonces, mi reflejo apareció una vez más. Pero ya no era solo una imagen. Ahora tenía volumen. Sombra. Movimiento independiente. Y salió del espejo. Paso a paso. Yo retrocedí. Me miraba con calma. Con compasión incluso. No voy a hacerte daño, dijo. Su voz era idéntica a la mía. Ya lo estás haciendo tú solo. Le pregunté qué quería. ¿Por qué me estaban haciendo esto? Y entonces, el reflejo sonrió. Y con tono suave, casi fraterno, dijo: porque ustedes rompen todo lo que no entienden. Y lo que no entienden, nos pertenece. Dio un paso más. Estaba a menos de 1 metro. Podía olerlo. Un olor seco, antiguo. Como madera quemada. Y añadió: ¿no lo sabías? Cada vez que uno de ustedes muere frente a un espejo, nosotros ganamos terreno. Yo no respondí. Solo entendí algo. Laura nunca murió sola. Ella lo cruzó. Pero no fue la primera. Ni será la última. Yo sé que no saldré de esto. No importa lo que haga, a dónde huya o cuánto lo ignore. Ya no se trata de verlo. Se trata de ser visto. Y ahora, él me ve siempre. Incluso cuando cierro los ojos. Especialmente cuando cierro los ojos. Después de aquella noche, ya no volví a dormir. Ni a comer bien. Apenas existo. Mi cuerpo sigue aquí, pero algo dentro de mí se ha ido apagando. Como una vela que sabe que su cera está por acabarse. Grabé todo lo que pude. Cada movimiento extraño. Cada reflejo alterado. Cada sombra que cruzaba de reojo. Pero al revisar los vídeos, yo no estaba en ninguno. Ni mi cuerpo. Ni mi voz. Nada. Como si hubiera dejado de existir para el mundo físico, pero seguía atrapado en esta conciencia quebrada, donde cada espejo, cada brillo, cada vidrio empañado se convierte en una ventana hacia él, o hacia ellos. Intenté hablar con Julián de nuevo. Ya no me contestó. Fui a buscarlo a su departamento. Me abrió una mujer que no conocía. Dijo que ahí no vivía ningún Julián desde hacía más de 5 años. 5 años. Le mostré una foto en el celular. Me dijo que no reconocía a nadie en esa imagen. Mi mejor amigo nunca existió. ¿Y si esto empezó antes de lo que creía? ¿Y si todo fue planeado desde hace años? Quizás, yo era el experimento. La grieta. La entrada. El día que entré a mi cuarto y vi el espejo completamente hecho trizas, supe que el tiempo se había acabado. No quedaba nada que contener. Lo que fuera que se alimentaba del miedo, de los reflejos, de las distorsiones, ya estaba aquí. Y entonces lo escuché. Una respiración. La suya. Detrás de mí. Me giré. Nadie. Pero en los fragmentos rotos del espejo, estaba rodeado. Decenas de versiones mías, todas con esa sonrisa descompuesta. Algunas lloraban sangre. Otras reían. Otras simplemente temblaban. Pero todas,
Absolutamente todas, me miraban con lástima. Y entonces hablaron al unísono. Ya no eres tú. Y tampoco eres él. Ahora, eres nosotros. Intenté correr, pero cada paso me devolvía al mismo lugar. Como si los espacios se hubieran invertido. Como si el reflejo fuera ahora el mundo real. Y el mundo real, un recuerdo moribundo. Y entonces me vi fuera del espejo, pero como espectador. Yo, en el otro lado del cristal, gritando, arañando, suplicando. Y el reflejo, ese yo falso, caminando por la sala, usando mi ropa, mi voz, mi vida, como si fuera suya. Porque ahora lo era. El teléfono sonó. Lo contestó él. Sí, mamá. Ya estoy mejor. Solo fue una mala racha. No te preocupes. Una risa falsa. Una entonación forzada. Colgó. Y me miró. Directo a través del cristal. Apoyó la mano en la superficie. Yo también. Ya no sabía cuál era la copia. Cuál era el original. Y él, con la voz más suave que le escuché jamás, susurró. Gracias por abrir la puerta. Ahora estoy aquí, escribiendo esto, pero no sé si realmente soy yo. Porque cada vez que parpadeo, algo cambia. Un mueble no está donde debería. Un cuadro que nunca colgué aparece en la pared. La hora en el reloj va hacia atrás. Y en la pantalla del celular, cuando activo la cámara frontal, a veces tardo unos segundos en aparecer. A veces, no aparezco en absoluto. Y a veces, veo algo detrás de mí. Algo inmóvil. Alguien que no debería estar ahí. Así que si estás viendo esto, si escuchaste todo lo que conté, por favor, no mires el espejo por demasiado tiempo. No mires tu reflejo cuando estés solo. Porque hay cosas que esperan del otro lado. Y lo único que necesitan es que tú seas el último en mirar.